Hola, ¿cómo están? Desde las medidas unilaterales hasta la injerencia contra Brasil y su institucionalidad forman parte de ese plan trazado por la administración de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y también contra el gigante suramericano, es decir, a la cabeza del presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué hay detrás de toda esta estrategia? ¿A qué apuntan? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Revisemos algunos datos de lo que está sucediendo en Brasil. Lo vemos en nuestro mapa. Estados Unidos presiona a Brasil. Vamos a identificar con los colores de su bandera al gigante suramericano y también a Estados Unidos. En las imágenes al presidente Donald Trump y a su lado al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. La administración de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 50% a los productos brasileños a partir del 1 de agosto, vinculado esta medida directamente con el juicio contra Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. Hay que decir que esto marca también un punto de inflexión dentro de la guerra arancelaria que implementa la administración de Trump, una especie de represalia para tratar de defender al expresidente Bolsonaro. Ya Lula da Silva respondía días atrás a esta medida impositiva que trata de imponer la administración del republicano. Ha dicho que Brasil no solamente debe ser respetada, sino también que están abiertos al diálogo. Tras estas medidas, la administración ha revocado la visa del juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, quien lleva adelante la investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro y su familia. Inclusive Donald Trump se ha animado a decir públicamente que se trataría de una supuesta cacería de brujas. Hay que manifestar que en medio de todas estas investigaciones también ha entrado el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien habría estado presionando a funcionarios estadounidenses para que impongan medidas unilaterales contra los administradores de justicia en el gigante suramericano. Sumemos más datos. Vamos a colocar en nuestro mapa la imagen del expresidente Jair Bolsonaro. Ahí lo tienen. Y este suceso que marcaría un punto de inflexión que ha llevado al banquillo de acusados al exmandatario brasileño. Es el momento del asalto a los tres poderes del Estado en plan alto, ese 8 de enero del año 2023, cuando cientos de militantes bolsonaristas, simpatizantes de Jair Bolsonaro, asaltaban los poderes del Estado, justamente intentando dar un golpe de Estado al presidente Luis Inácio Lula da Silva. La justicia en Brasil ha calificado estos hechos y a Bolsonaro por haber liderado una organización criminal armada y quien ha buscado inclusive derrocar y romper el hilo constitucional. Son varios los cargos penales que pesan sobre el expresidente, entre ellos también el hecho de liderar esta organización criminal, intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de Derecho, entre otros temas. Se le ha colocado una tobillera electrónica al expresidente, lo que ha generado también una narrativa mediática y con ello tratar de llevar adelante un proceso para poder esclarecer si está vulnerando las medidas cautelares que se le ha impuesto a través de la justicia por la utilización de sus redes sociales. Todo esto está desarrollándose en Brasil en medio de una presión directa que hace la administración de Donald Trump. De esto y más hablamos con nuestros invitados. Fabio Borges nos acompaña en directo, es economista, para empezar con nuestra primera arista hoy en el mapa. Hola Fabio, qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido. Paola, un gusto hablar con ustedes. Fabio, hay que empezar por este primer punto. Donald Trump trata de maquillar su guerra arancelaria y apunta a Brasil. Imponer 50% de aranceles con un país que, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, hay que decir, tiene un superávit con Estados Unidos. Es decir, ¿quién perdería más con esta medida? Es una situación muy atípica, es una agresión muy grave a Brasil. Bueno, por los criterios económicos, claramente no hay criterios técnicos para aplicar esa sanción a Brasil. No es ni una guerra arancelaria, es una sanción, porque no hay elementos técnicos que sustentan esta decisión. Pero ahí claramente hay tres hipótesis, ¿no? De por qué hizo eso. Primero, por lo que todos más o menos saben, de protección a un criminoso brasileño que es el ex-presidente Bolsonaro. Y todavía no
não sabíamos se isso era em sério ou se era uma excusa para hacer outras medidas econômicas, pero me parece agora que é bem em sério porque não respeita as instituições brasileiras, incluso especialmente ao setor de direito em Brasil, não um sistema que é autônomo, então não há como, nem que Lula quisera ser algo, não poderia ser, porque esse sistema é autônomo e é um equilíbrio de los poderes. Pero agora quitando a visa de alguns de los ministros do Supremo Tribunal Federal, queda claro que todavia sigue com este plano. A segunda questão é a questão de exatamente as Big Tech. Creo que isso é bastante importante também, porque Brasil ha regulamentado este setor e eu creio que para Estados Unidos e para a defesa das Big Techs, das empresas de alta tecnologia, o governo de Estados Unidos claramente hace uma política imperialista tradicional de defender os interesses dos grandes empresários de Estados Unidos, pero em realidade essas empresas são reguladas em todas as partes do mundo. Se há elementos de ofensividade, de estimular o ódio, racismo, há que controlá-las. Então, o sistema judiciário brasileiro é bastante autônomo e bastante criterioso em relação a isso. E há o outro elemento, que são elementos econômicos propriamente, eu creio que aí é um erro muito grave por parte dos Estados Unidos, porque eu creio que essas relações, Brasil tem superávit com Estados Unidos, Estados Unidos tem superávit com Brasil. Então, em realidade, os setores dos Estados Unidos serão mais prejudicados que os setores brasileiros. E, hoje em dia, Estados Unidos é importante para as exportações brasileiras, mas significa 1/3 das exportações que temos para a China, por exemplo. Temos boas relações com a União Europeia, temos boas relações com Sudamérica, com o continente africano. Então, o Brasil tem comércio bastante diversificado. Então, essas sanções não me parece que produzirão efeitos muito profundos, pero claro, significa uma grosseria, intento de intervenção em assuntos internos do Brasil que é inconcebível, inaceitável. Todo ese escenario que no deja de ser interesante, de todo lo que podría afectarle más a Estados Unidos que al propio Brasil, inclusive perdiendo nichos de mercados. Y hablamos desde la administración del republicano que sigue basándose justamente en esa política de confrontación y no diálogo, aunque Lula da Silva, Fabio, ha dicho que está abierto a entablar un diálogo con el presidente de Estados Unidos. Otro de los puntos, ejes esenciales, es que Brasil es uno de los países fundadores del BRICS Plus, un grupo en expansión que ya Donald Trump también apuntaba para atacar. ¿Tiene esto relación? Tiene relação, pero em realidade me parece que a política externa de Estados Unidos é um desastre. Não há critérios técnicos, não há estratégia aparentemente, não? Se hace as coisas de uma barra institucionalidade, como um presidente pode tomar as decisões de sua cabeça sem consultar os outros órgãos de Estados Unidos, e é uma situação muito grave, muito atípica. E claro, eu creio que incluso em outros assuntos, como propriamente o superávit de Estados Unidos com o Brasil, é inconcebível que um presidente não sepa disso e envie uma carta informal ao governo brasileiro. Isto não é uma forma séria de fazer política externa. Também é muito pouco informado sobre BRICS. Eu creio que todavia não sabe que o BRICS existe já há mais de 17 anos, que há uma institucionalidade incluso com o novo Banco de Desenvolvimento de los BRICS, e há uma defesa do multilateralismo, das reformas dos organismos da ONU, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Eu creio que esta postura de Trump fortalece aún mais esse grupo, que já é muito interessante para muitos países, porque Estados Unidos claramente não é um sócio confiável em este momento. E eu creio que é um novo momento em la ordem mundial, que este grupo de BRICS, incluso BRICS Plus, representa justamente essa crítica a esse unilateralismo de Estados Unidos, essa postura de imperialista de Estados Unidos e de desrespeito às organizações internacionais que mais ou menos aí marca o governo Trump.
Clave también lo que dice Fabio Borges, no hay ni siquiera seguridad jurídica ni de inversión en Estados Unidos con la aplicación de estas medidas unilaterales que forman parte también de una estrategia bajo todos esos objetivos. Esta es la primera parte para abordar la estrategia económica que no tiene sustento técnico, dice Fabio, y después de la pausa abordaremos los aspectos políticos que hay detrás de todo este movimiento que ha tenido que ver también con el proceso penal contra Jair Bolsonaro y todo lo que se sigue ventilando además al interior de la justicia, una justicia que hoy es sancionada y perseguida por la administración del republicano Donald Trump. Y lo hacemos revisando nuestra escala. Nuestra multiplataforma Telesur está publicando la siguiente información, la colocamos en la pantalla del mapa. El Supremo Tribunal de Brasil está bloqueando cuentas bancarias del hijo del expresidente Bolsonaro. La medida fue dictada por el juez Alexander de Moraes y corroborada por el diputado en una entrevista concedida al podcast Inteligencia Limitada, donde indicó que también se le ha prohibido interactuar con su padre. Eduardo Bolsonaro describía la acción del juez como una decisión arbitraria y criminal. Enfatizaba que solo descansaré cuando Alexander de Moraes sea sancionado. Así lo hizo Estados Unidos, le ha aplicado medidas unilaterales. Mientras que Moraes señalaba que Bolsonaro y su hijo Eduardo intentaron inducir, instigar y ayudar al gobierno de Donald Trump a llevar a cabo estas acciones hostiles que al final se materializaron. De igual modo, se le ha pedido la renuncia también al diputado federal Eduardo Bolsonaro, en la que afirmó que no va a renunciar a su escaño, a su curul, y que planea cumplir con su mandato durante los 3 meses más que le quedan. Forma parte de una estrategia, de un plan de presión por parte de la oposición al gobierno de Lula da Silva. ¿Qué representan estos movimientos? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es una sesión en una de las cámaras del legislativo en el Brasil. Y es que la oposición a Luis Ignacio Lula da Silva decidieron ondear una bandera en honor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo ven allí, con este eslogan, America Great Again. Hay que decir que esta conferencia de prensa que se desarrollaba en la Cámara de Representantes, durante el despliegue también de esta bandera, habían otros legisladores de la línea de Bolsonaro que no estaban de acuerdo con que se exhibiera y de la manera en la que además la habían efectuado en medio de toda esa agresión que había generado también la amenaza de aplicar el 50% de aranceles a productos de exportación del gigante suramericano. Esto también se da en medio de los últimos datos de la encuesta que ha garantizado también la posibilidad de una posible repostulación del presidente de Brasil. Les debo los datos, de eso les contamos más adelante. Me faltaron los datos, pero de esto quiero hablar con nuestra invitada. Nos acompaña Ana Prestes desde el gigante suramericano. Ana, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Hola Paola, gracias a ustedes. Ana, hablemos de este otro escenario. Hemos visto el lado económico, la amenaza de Trump, 50% de aranceles, no hay bases técnicas para la implementación de una medida arbitraria y también la sanción unilateral que hace Estados Unidos contra los administradores de justicia, sobre todo contra el juez Alexander de Moraes, quien lleva adelante una investigación, un juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Ahora, desde el lado político, ¿qué está tramando la oposición de Lula da Silva dentro del Congreso y sobre todo dentro de la vida política de Brasil? ¿Cuál es esa estrategia que además trata de desvirtuar lo que ha sucedido en enero del 2023 con el asalto a los 3 poderes del Estado, que además son imágenes que han circulado por el mundo y que se constituyen en delitos graves? Bueno, gracias Paola. Es un momento muy difícil, muy grave.
un momento de un golpe continuado. Es un golpe que se está redictando, se está retomando, podemos decir así. Y muy bueno que tú preguntaste de la estrategia. Ellos tuvieron una reunión, ya tenemos informaciones de eso. Incluso hay divisiones de tareas entre ellos. Hay el grupo que va a hacer las movilizaciones de calle, que ellos dicen que la gente en Brasil está espontáneamente movilizándose, que reacciona a Brasil, es como llaman este movimiento. Hay un grupo para las redes, para las fake news, lo sabemos, para hacer el trabajo con las redes sociales, y hay el grupo interno del Parlamento que va a trabajar con la articulación política en el Senado y en la Cámara de Diputados. Para que tú tengas una idea, en este momento la Cámara de Representantes y el Senado están en receso, siempre 2 semanas. En julio se paran las actividades. El presidente de la Cámara y el presidente del Senado tienen un orden de que no se puede sesionar en este momento. Incluso ayer ellos intentaron burlar el orden y las reglas haciendo reuniones de comisiones, incluso utilizando los paneles oficiales donde se ponen ahí los nombres de los parlamentarios que están presentes en la Casa Legislativa. Entonces ellos están haciendo de la Casa Legislativa, de la Cámara de Representantes, un sitio donde están planeando y ejecutando los primeros actos de un golpe que llamamos de un golpe continuado y que tiene conexión directa con Casa Blanca, con el gobierno Trump y Marco Rubio y toda esta gente, para imponer sanciones a los jueces de la Suprema Corte, a los presidentes de las casas legislativas, al Senado, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes. Entonces, lo que está pasando ahora en Brasil es muy, muy grave, un ataque nuevamente a nuestra democracia. Ana, y en medio de todo este contexto también tiene que ver mucho con lo que ha sucedido con la administración, por ejemplo, de Donald Trump, cuando se hacía el asalto al Capitolio. Es algo que advertía también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, haciendo énfasis en este punto, porque recordemos que ha sido uno de los ejes en los cuales se ha tratado de sujetar también la administración del expresidente Jair Bolsonaro. Me refiero a su defensa legal. Vamos a compartir lo que decía el presidente del gigante suramericano. El presidente de Brasil fue entrevistado. Vamos a colocar en la pantalla del mapa para poder leer, por favor, lo que dice el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Trump tiene que saber que si ataca a Brasil, si acá estuviera, le decía, y ha hecho lo que hizo en Estados Unidos, se refiere a la toma del Capitolio, él también estaría siendo procesado, juzgado, y si fuera culpable, pues iría preso, decía el presidente. Así funciona la ley, hay que respetar. Nunca me metí en una decisión de la justicia de Estados Unidos, sentenciaba el presidente justamente de los Estados Unidos. Ana, no Fabio. Hay que decir en este contexto, Ana, que esta entrevista también tiene una luz al final del túnel y revela algo fundamental. La administración de Donald Trump había indultado a más de 1.500 personas que asaltaron el Capitolio en Estados Unidos, prácticamente avalando esos delitos que se cometieron contra la institucionalidad de Estados Unidos, que hoy demuestra un quiebre. Brasil no lo ha permitido. Brasil lleva adelante un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro. Aquí va la pregunta: ¿a quién realmente protege Trump? ¿A Jair Bolsonaro, al sionismo o a sus propios intereses? En primer lugar, a sus propios intereses, ¿no? En primerísimo, sus propios intereses. Y para proteger a sus propios intereses, en este momento tiene sus protegidos, que en el caso de Brasil es el presidente
expresidente Jair Bolsonaro, ¿no? Y lo que están haciendo con relación a Brasil es una injerencia, una intervención, ahora también con sanciones, porque estos aranceles de 50% son como sanciones económicas que se hacen a un país. Incluso acá se habla de extorsión económica. Y lo que decía el presidente Lula de una manera muy didáctica y clara es que en Brasil hay sistema de justicia independiente, tenemos poderes independientes, absolutamente independientes, legislativo, el sistema de justicia, el gobierno y el ejecutivo, y que si Trump estuviera en Brasil y si lo que hizo con el Capitolio en enero 6, en aquel enero, él también, como Bolsonaro, iba a tener que presentarse a la justicia de Brasil para la investigación y también para la condena, eventualmente, si prueba que fue un atentado contra la democracia. Y es esto lo que está pasando en Brasil en este momento. El sistema de justicia está trabajando, operando, la Suprema Corte, ellos tienen todo el derecho a la defensa y sus abogados están trabajando en su defensa, el abogado de Bolsonaro, de los otros generales, de los otros que también estaban en esta trama golpista, tiene sus derechos de defensa garantizados por el Estado de Derecho que existe en Brasil. Entonces, lo que está pasando es un ataque increíble del gobierno de Estados Unidos para nuestro sistema de justicia, y ahora tenemos incluso los ministros, los jueces de la Suprema Corte sancionados con las visas canceladas y cosas así. Entonces lo que decía el presidente Lula es: yo no puedo hacer nada, no voy a hacer nada porque no tengo ninguna posibilidad de intervención en nuestro sistema de justicia. Y Trump opera eso muy bien, ¿no? Él opera eso de los ataques, de las amenazas. Otro día estaba con el presidente Ramaphosa de Sudáfrica y decía que había un genocidio en Sudáfrica. Y es lo como él hace con los presidentes y los líderes del sur global que lo incomodan mucho, ¿no? Que a él no les gusta nada que el sur global, con los BRICS y con todo lo que está pasando en este momento, con las posibilidades de desdolarización, que eso también es un punto importante para conocer por qué está haciendo ataques a países como Brasil, Sudáfrica y tantos otros. Quiero agradecer como siempre a Ana, que marca un punto de inflexión clave también en torno a este movimiento político, ese plan de estrategia que se ha trazado la administración de Donald Trump junto a Jair Bolsonaro. Detrás de todos estos intereses tienen también focalizado no solamente al gigante suramericano, la desunión de la región latinoamericana, apuntando sobre todo al BRICS Plus, otro de los ejes centrales también en medio de esta política arancelaria que lo utiliza como un maquillaje para atacar las democracias en el mundo. Gracias, Ana, como siempre, por tu tiempo y tu análisis para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Estados Unidos está amenazando también y está cometiendo injerencia contra Brasil. Vamos a revisar el primer vector. Lo vamos a colocar. Ahí lo tenemos. Ahora sí, superávit. El comercio entre Estados Unidos y Brasil ha tenido un superávit comercial de 7.4 mil millones de dólares el 2024, sobre un comercio total de aproximadamente 92 mil millones de dólares. Esto significa que Estados Unidos vendió más bienes y servicios a Brasil de lo que ha comprado el gigante suramericano, lo que significa que si Trump aplica el 50% de los aranceles, será Estados Unidos quien pierda más. 2. Plan. Ahí lo tiene. El ataque a Brasil es solo el comienzo de una maniobra de poder de Bolsonaro y Trump está participando. Este plan es concertar la división de América Latina, atacando con medidas unilaterales a Brasil, como lo ha hecho con Venezuela. Estados Unidos siempre recurrirá a su política de confrontación y aunque ha demostrado que muy pocas veces se abre al diálogo, siguen cumpliendo sus promesas. 3. Sionismo.
El fondo de este objetivo no es proteger al expresidente Jair Bolsonaro, es evitar que el mundo entienda que las tácticas del sionismo deben ser sancionadas, así como se efectuó la toma del Capitolio por simpatizantes de Trump el año justamente 2021, a quien, por cierto, indultó el presidente Trump a más de 1.600 personas procesadas por ese asalto, por esa ilegalidad en Estados Unidos. Hoy Bolsonaro, que con sus mensajes de odio generó que sus militantes asaltaran los poderes del Estado, ese 8 de enero de 2023, está siendo procesado por la justicia en Brasil, una justicia que es atacada y sancionada por Estados Unidos. A ese nivel es la injerencia de la Casa Blanca. Soy Paola Pérez y nos vemos en una siguiente edición del Mapa.